Los soldados palestinos que ocupaban, los soldados romanos que ocupaban Palestina, podían obligarle a la gente a caminar, llevar sus cargas por 1000 pasos, una milla, entre comillas. Entonces Jesús lo que dice es: ustedes muéstrenle al soldado que no van a jugar de acuerdo a sus reglas, sino que van a ofrecer, te puedo llevar la carga otra milla más. Es decir, está cambiando el marco de referencia y le está diciendo indirectamente al opresor: ¿sabe qué? Usted a mí no me va a imponer su paradigma en esta interacción. Obviamente el sujeto subalterno estaba en una condición de inferioridad de poder, pero está cambiando el marco de la conversación con el que tiene más poder sobre él. No es que literalmente ahora yo tengo que llevar, no sé, la mochila de alguien una milla más. Hoy tengo que buscar cuál es el equivalente en mi momento de interacción y cómo yo puedo revertir o cambiar el paradigma que me están imponiendo. Lo mismo ofrecer la otra mejilla. Era una forma de decirle indirectamente a una persona con mayor poder: no me insulte mostrándome el dorso de la mano. Se pegaba así. Ustedes lo ven en las películas cuando hacen así, cuando voy a tirar el micrófono. Voy a pegarle el micrófono con el dorso de la mano, como diciendo: yo no te voy a mostrar la palma porque sos un inferior. Mostrar la palma era estar de igual a igual. Mostrar el dorso era decir: sos inferior. Entonces, si te pego así y me mostrás la otra mejilla, me obligás a pegarte así. Y eso es decir, estamos de igual a igual. Eso no es decir a una mujer que el marido es abusivo: entregate a que te pegue. Era un ejemplo que da Jesús para decir: vas a cambiar el paradigma de esa relación. La mujer a la cual le estén pegando tendrá que buscar alguna manera de cambiar ese paradigma. Porque, ojo, estos pasajes se pueden usar para obligar, por ejemplo, a que una persona se quede en una relación abusiva. Y no ese es el objetivo de Jesús, sino de cambiarle el paradigma al abusador para que deje de maltratar a la persona. Por ejemplo, un niño que está siendo sometido a maltrato por sus compañeros en la escuela, la idea no es que siga estando sometido a los maltratos, sino que busquemos creativamente maneras de ayudarlo para que salga de ese paradigma. Por ejemplo, que tenga otros compañeritos que lo acompañen como amigos. Hay muchas formas no violentas de revertir las situaciones de acuerdo al tiempo y al lugar y a la cultura, ¿no? Entonces, esas técnicas o tácticas no violentas no son una garantía de solución, no necesariamente cambian lo sistémico, no siempre funcionan, pero nos ayudan a evitar a que escale la violencia y reafirman la humanidad y la agencia de la persona que se halla en una situación vulnerable. Tiene agencia, puede revertir el paradigma reinante, puede cambiar los términos de la situación y a veces humanizar al enemigo y decirle: no tenés que actuar deshumanizantemente hacia el otro, deshumanizadoramente hacia la otra persona, ¿no? La lógica de la violencia normalizada en nuestra sociedad nos insiste que la única manera efectiva de defendernos o de lograr cambios es a través de la fuerza bélica o del conflicto armado. El discurso de la supuesta mano dura: voy a venir y voy a limpiarlo todo y voy a sacar a los corruptos, que siempre son los más corruptos ellos los que sacan a los corruptos. La mano dura. Algunos vislumbran eso en la Biblia: el Dios vengativo que va a reventar a los malos. Pero, como les decía, la forma de Jesús, la forma de la resistencia no violenta, puede ser altamente efectiva. Fue lo que vio Gandhi, fue lo que vio Martin Luther King. Está bien, nos mataron. No es fácil eso. Pero que logran cambios con esa forma, ¿no? Ahora digo, ¿qué pasaría si nosotros que seguimos a Jesús realmente nos comprometiéramos con este camino de la resistencia no violenta a la injusticia y al mal? Si no estuviéramos vinculados a la mano dura,
a la venganza, a la imposición armada, al colonialismo. Si nosotros los cristianos nos comprometiéramos con estas enseñanzas, ¿cómo cambiarían nuestras sociedades? Miren que ya con el 5% se logra mucho, Los métodos no violentos, especialmente cuando se les dedica una fracción de la atención, la organización y el apoyo económico que suelen recibir las Fuerzas Armadas, también las policiales y las paramilitares, son maneras efectivas de revertir situaciones. Imagínense si nosotros prestáramos y pusiéramos un poquito de la atención y de la energía y del dinero que recibe todo el sistema bélico. Si pusiéramos eso en las alternativas a la manera de Jesús. Eso es lo que hacían los cristianos en los primeros años. Se rehusaban a participar en las Fuerzas Armadas. Ahora, para Jesús no se trata simplemente de protestar en contra de la violencia, sino de mostrar maneras concretas en situaciones puntuales e imaginar posibilidades para el cambio. Hoy, por el poder de su Espíritu Santo, nos sigue ayudando a desarrollar formas no violentas de confrontarnos con la violencia personal y estructural. Jesús no nos enseña a someternos, porque alguien me preguntaba, ¿vos tuviste un momento que te alejaste de Jesús, qué sé yo, del camino en tu vida? No. Estaba pensando, ¿por qué no? ¿Por qué nunca me alejé? ¿Por qué no me fui? Siendo rebeldona, ¿no? Porque el camino de Jesús es rebelde. Es más rebelde que cualquier camino del mundo. Entonces, ¿por qué me voy a ir del camino de la fe para ser rebelde si puedo ser rebelde y contrahegemónica en el camino de Jesús? No me hace falta irme. Y gracias a Dios no tuve iglesias que me aplastaron, ¿no? Como es el caso de algunas personas que se tienen que ir para mantener la cordura. No, tuve iglesias que fueron iglesias donde pude crecer y aprender. Entonces, Él no nos enseña a ser sometidos, pasivos, mojigatos, sino que nos ayuda a buscar soluciones que cuestionen y transformen la lógica de la violencia que penetra en nuestra sociedad y que penetra en nuestra conciencia para poder transformarlas. Esto también ocurre en nosotros cuando nos permitimos ser instrumentos del amor de Dios hacia nuestros enemigos y nuestras enemigas. Y qué difícil que es. Miren las caras de los discípulos acá, varones, cuando Él está dando con la samaritana. Las caras que ponen. ¿Quién está haciendo ¿Qué habla con esta mujer? Bueno, ese pasaje de Juan 4 es fabuloso, nos da para 5 horas de ponencia, pero no lo vamos a hacer, no se asusten. Pero Él está hablando con alguien que la gente percibía como una persona no grata, tal vez una enemiga, ¿no? La samaritana. Nos enseña a mirar a la gente como Dios la mira, como Dios la ve. Entonces, esto es ir más allá del amor por los que nos aman y las que nos aman. Cuando funciona bien la familia, es bastante fácil amar a esa gente, ¿no? Lo rodea a uno, porque hay gente que a uno devuelven el amor y es todo un ciclo de amor y es todo fabuloso. Diferente es amar al enemigo, amar a la enemiga, verlos como seres humanos que necesitan ser transformados al igual que nosotros. Y cuando los amamos nos recuerda no solamente que ellos son capaces de cambiar, sino que nosotros somos capaces de cambiar. Nosotras somos seres humanos que podemos ser transformados y transformadas. Pero en cambio, cuando odiamos a alguien y devolvemos mal por mal, replicamos sus acciones, empeoramos la situación en vez de mejorarla. Nos vamos como petrificando, ¿no?, en ese odio mutuo. Entonces Jesús muestra en sus acciones cómo se puede romper el ciclo de violencia y contraviolencia a través de sus gestos imaginativos, valientes, abriendo el espacio para la transformación. Entonces, aunque sea lo más fácil, el camino fácil
es devolver el mal por el mal, odiar a los que nos odian, odiar a la gente que nos hace mal. Yo especialmente, fácilmente puedo odiar a cualquiera que le toca un pelo de la cabeza a mis hijas. Siento un odio, pero lo reviento. Pero no es lo que nos propone Jesús como forma de salir de esas cuestiones, sino que nos propone otro camino. Y como les decía, en las primeras décadas, los cristianos, los seguidores de Jesús, se rehusaban a participar del servicio militar, se rehusaban a participar en la guerra. Y Celso, que era un crítico del cristianismo del siglo II, dice lo siguiente, y miren si no es lo que dice la gente hoy. ¿Qué pasaría si todo el mundo actuara como ustedes? O sea, se vendría abajo el imperio si todo el mundo actuara como ustedes. Y esta es una lógica que seguimos escuchando hoy. Vives en este país y te compete protegerlo de sus enemigos. ¿Qué pasaría si todos actuaran como tú? Estaríamos a la merced de nuestros enemigos. La lógica. Los anabautistas en Europa, en el movimiento de la Reforma Radical, los mataban por eso. Porque decían, si vienen los turcos, o sea, los musulmanes, a invadir, nosotros no nos vamos a defender, porque no creemos que haya que usar la espada. Y los ahogaban, los mataban, los descuartizaban. ¿Por qué? Porque cuestionaban la lógica de nosotros estamos unidos en nuestro odio por el otro. En vez de enseñar al otro, como veo que es el lema, enseñar a otros es odiar a otros, para ser unidos. Jesús rompe esa lógica. Entonces, esta lógica de Jesús no ha sido la lógica mayoritaria de los cristianos y las cristianas a través de los siglos. Nos hemos dejado convencer por la lógica dominante, hemos aceptado la intervención militar, la participación cristiana en la guerra y en otras formas de violencia armada, como algo necesario hasta que Cristo vuelva. Pero Jesús de Nazaret, nuestro maestro, nos orienta de otra manera. Nos enseña a no devolver violencia por violencia, ataque por ataque o guerra por guerra. Cuando decía que su reino no era de este mundo, Juan 18:36, no quería decir que se estaba distanciando de la realidad de esta tierra, sino que estaba manejándose de acuerdo a una lógica que no es la lógica dominante de este siglo, de esta época. Su ministerio muestra que estaba profundamente involucrado con este mundo, con la gente, con su sufrimiento. Estaba diciendo que el reino de Dios no se rige por la lógica de la violencia, de la intimidación y de la venganza que caracterizan los imperios humanos y a menudo también a nuestras relaciones humanas, cotidianas. Por eso les pidió a sus seguidores que no lo defendieran con violencia armada cuando lo arrestaron. Guarden esas espadas, por favor. En sus enseñanzas acerca del reino de Dios, Jesús nos muestra la posibilidad de un camino más excelente, 1 Corintios 12:31. Ojo, ese pasaje no es solamente para un casamiento. También es para cómo nos manejamos en el mundo, en la cotidianidad de todos los días. Un camino más excelente para relacionarnos con Dios y la creación. Él nos enseña a vivir de una manera diferente al que se espera en el sistema dominante. Nos da ejemplos creativos de su propio contexto para mostrarnos cómo se hace. Y nos envía el Espíritu Santo que nos ayude a descubrir ahora y acá cómo resistirnos al mal y cómo vivir de manera no violenta en nuestros contextos, empoderándonos para vivir en esperanza según la lógica del reino de Dios mientras esperamos su retorno. Hechos 1:10-11. O sea que sin el Espíritu Santo vamos muertos, porque sin el Espíritu Santo no vamos a poder tener esas ideas creativas para saber cómo implementar lo que Jesús nos enseña en el acá y el ahora. Por eso, cuando la neumatología es débil, se cae toda la estantería. Necesitamos una neumatología fuerte que nos ayude a conectarnos con la cristología y con el camino de Jesús. Es absolutamente necesario. Ahí es que empezamos a ver posibilidades donde nos parecía que no había posibilidades. Cuando Él cura a los enfermos y echa fuera a los demonios, Jesús nos brinda señales y anticipaciones de la manera de gobernar o de reinar de Dios. Nos acerca a una manera de vida que confronta y lucha contra la enfermedad,
la alienación, la pobreza, la violencia, todo tipo de injusticia. Y para hacerlo se tiene que enfrentar contra la dominación al parecer intransigente de los poderes y de los principados, de todas las fuerzas demoníacas e idolátricas que oprimen espiritual y materialmente a los seres humanos. En su forma de vivir, provee la alternativa de Dios a las cosas tal como siempre se hicieron. Eso nunca se hizo acá. Bueno, justamente, ahora es hora de cambiar. Tenemos que cambiar por la fuerza del Espíritu. Por eso en Jesús y a través de Jesús se nos acerca el reino de Dios. Se dice a Jesús es el reino de Dios en persona. Nos muestra cómo es ese reino de Dios. Por lo que pasamos al tema de este reino de Dios, que no es nada sencillo. Si Jesús hecho carne es el reino de Dios en persona, quiere decir que el reino de Dios debe poder encarnarse. Volvemos a este tema de la encarnación. No podemos construir el reino de Dios. En algunas teologías se habla de vamos a construir el reino de Dios. A mí me parece que está mal dicho, que no podemos construir el reino de Dios, pero podemos participar en la anticipación de algunos elementos de ese reino venidero, ahora y aquí. Es decir, no podemos lograr la utopía sobre la tierra, pero sí podemos vivir por anticipado según la lógica del reino, de manera contrahegemónica, de manera en contra del sentido común dominante. El reino de Dios no está todavía totalmente realizado, pero tampoco es algo solamente futuro, sin injerencia del presente, sino que adelanta su presencia sin limitarse únicamente a mi corazón, a lo interior, a lo personal y existencial. El reino de Dios tiene implicancias concretas para nuestra vida sobre la tierra, ahora y acá. Entonces el movimiento de Jesús nunca va a ser idéntico a las instituciones humanas, ni estará reducido a ellas, aunque a veces el reino de Dios utilice a esas instancias. Es decir, el reino de Dios no se limita a la iglesia, aunque la iglesia sea sierva del reino de Dios. O decía Ignacio Yacuría, está llamada a convertirse al reino de Dios. La iglesia es eso que sirve para ayudarnos a actualizar ese reino. Sierva del reino. El reinado de Dios es de Dios. Es decir, que remite a Dios. Decir que Dios reina significa que salva, libera, transforma acorde a su carácter, con gracia, justicia y amor, manifestados en el Hijo y actualizados en el Espíritu. Ahora, como tal, ese reino choca contra cualquier otro reino que quiera atribuirse la hegemonía y demande nuestras lealtades últimas. Generalmente ese reino que se atribuye las realidades últimas y las lealtades últimas en nuestro mundo es el reino de Mamón, el reino del dinero, el reino de la lógica de acumulación. Pero sea el reino de Mamón, sea el reino del imperio de turno, sea el reino de la muerte, sea el reino de la violencia institucionalizada, sea el reino de cualquier otra fuerza que nos quiera separar del amor de Cristo, esa realidad, presente siglo malo, como dice Pablo en Gálatas 1:4, esas realidades chocan con el reino de Dios. Entonces acá es que se nos complica la cosa, porque uno quiere vivir como armonizando un poco Mamón con el reino de Dios, bueno, a ver si puede haber una convivencia pacífica. Porque chocamos cuando empezamos a vivir de tal manera con los principados y las potestades que son leales a estos otros reinos. Y eso puede conllevar persecución y hasta muerte, como de hecho experimentaron no solamente Jesús, Esteban, Santiago, Pedro, Pablo, muchos de los otros seguidores de Jesús y las seguidoras de las primeras épocas y hasta hoy. Y la iglesia vive expuesta a esta tensión y a esta tentación. Y si nos acomodamos un poquito porque estamos bien en este pequeño pueblo muy feliz, no queremos chocar. Muchas veces hemos buscado maneras de acomodarnos al poder imperante simplemente para sobrevivir, para poder seguir existiendo, pero el precio de ese acomodamiento muchas veces es que se diluya el Evangelio. Por eso digo, no nos acordamos de las cosas que Jesús nos enseña.
Jesús el Maestro, queda relegado. Lidiar con el tema del reino de Dios en la cristología nos obliga a confrontarnos con las ambigüedades de la historia de la Iglesia, todas las veces que nos acomodamos y nos seguimos acomodando, con la dificultad del seguimiento a fondo de Jesús.